Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a cómo hacer una interfaz gráfica para nuestra Raspberry Pi Pico, como la que tengo acá. La idea de este video es que podamos enviar valores de temperatura y los podamos graficar en esta interfaz gráfica a través de un sensor de temperatura que es este, que es un LM35, pero además podamos desde la misma interfaz controlar, en este caso, un robot con 2 grados de libertad, una pinza sería acá y que gira también. Entonces, básicamente nosotros podemos hacer el control desde la interfaz gráfica que les voy a enseñar, digamos, a hacer. La interfaz gráfica funciona a través del puerto serial que tiene nuestra Raspberry Pi Pico y lo que veremos es los materiales que usé, cómo construí, digamos, esta parte de hardware, cómo hice la parte del código para Raspberry Pi Pico usando Python y cómo finalmente hice la interfaz gráfica a través de visualbasic.net. Entonces, básicamente en el video voy a tomar esos tres momentos. Entonces, vamos a ello. Bueno, a nivel de hardware, usé para lo que vamos a hacer en el video una Raspberry Pi Pico, que es la que nosotros tenemos acá, normal. Usé un LM35, que es un sensor de temperatura muy usado. Usé también un LM358 que es un operacional. Bueno, tiene dos operacionales internamente, pero usé solo uno para hacer un seguidor de voltaje que nos permitiera aislar el sensor. Resulta que muchas veces cuando estamos trabajando con sensores como el LM35, lo que pasa es que cuando lo conectamos al canal análogo hay una caída en tensión. Esa caída en tensión nos altera la medición. Entonces, para eliminar ese efecto indeseado que es el de carga, lo que hacemos es hacer un seguidor de voltaje que fue el que implementé en este LM358. Ahorita, digamos, se los voy a mostrar, no sé si lo pueda como acercar, bueno, si lo voy a acercar un poquito, está aquí. Entonces, en esta parte del seguidor hay un seguidor aquí de tensión. Eh, También, bueno, para el robot, tengo un robot construido acá. Ese robot lo hice con impresión 3D, bueno, en el laboratorio con impresión 3D, lo pueden hacer con impresión 3D barato, no es muy caro, sale alrededor de unos 20.000 a 30.000 pesos colombianos, que sería alrededor de unos $10, entre 8 y $10 la construcción. Y ya con los servomotores y todo incluido, pues para los servomotores de este robot usé el tradicional SG90, que son servos tradicionales de piñolería plástica, pero ustedes pueden usar obviamente servos si tienen de piñonería metálica, etcétera, no importa, ¿bien? Entonces usé estos, ya por ahí el costo se nos eleva entre unos $20 a $25 por mucho armar esta parte. Pero pues si ya tienen los servos y les sale más económico armarlos de otra manera, pues lo pueden usar. Aparte de eso, resulta que cuando estamos trabajando con Tony Python, que es donde hice mi código en Python, el puerto tradicional serial que tiene la Raspberry, que aquí tiene la Raspberry este, que es USB, pero realmente por debajo es un puerto serial, emula un CDC, se llama eso. Eh, lo que pasa es que queda compartido y no podemos enviar datos por aquí. Entonces, para poder enviar datos hacia el computador de manera serial, usé un conversor normal de serial, digamos, de serial a USB. En este caso usé el CP2102 y ese conversor es como el que tenemos acá. Es un conversor que alrededor vale 10.000 pesos, que son 2, $3 más o menos en Colombia, ¿no? Y con ese conversor, pues ustedes pueden ya comunicarse de manera serial y hacer eh, el envío y recepción de datos. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es a nivel de hardware. A nivel de las conexiones, ¿qué hice? Cuidado que para mis servomotores, para este robot, empleé una fuente externa. No usé la misma de la Raspberry Pi Pico. ¿Por qué? Porque estamos limitados en corriente por el puerto USB que me estoy conectando. Normalmente tenemos máximo una corriente de 250 miliamperios. No queremos, digamos, sobrepasar ese valor y de pronto dañar nuestro puerto. Entonces, para eso, para estos dos servomotores, usé una fuente externa que ya les muestro un poco las conexiones y que la tengo acá, digamos, tengo una fuente aparte de 5 voltios porque estos servos funcionan a 5 voltios. A nivel de las conexiones, pues aquí lo tengo en FreeSync.
Eh, Vamos a tener la Raspberry Pi Pico, vamos a tener el LM358 en modo seguidor. En modo seguidor es que la entrada inversora y la salida de ese operacional van a estar puenteadas como está aquí. Entonces viene nuestro LM35 alimentado a 5 voltios. La salida del sensor va a ir a la entrada no inversora del LM358 y van a ir puenteadas la entrada inversora y no inversora. Y de la salida de ese, digamos, de ese primer operacional va a ir a nuestro canal análogo. Entonces, este es un sensor análogo de temperatura, nos da un voltaje en función de la temperatura y su comportamiento, digamos, es lineal. Entonces lo voy a conectar a un canal análogo. ¿Cuál canal análogo elegí para eso? Entonces, de acuerdo a las conexiones de la Raspberry Pi, elegí el pin 34 que se llama ADC12, que es el GP28. Cuando estemos programando, nos vamos a referir al GP28 o, o el pin 28, el General Purpose 28 para configurar el conversor análogo digital número 2. Por ahí va a ingresar nuestra señal de el sensor. Aparte de eso, bueno, ya esa es la parte del sensor. Usé por aquí lo que les digo, el CP2102, que es un conversor de serial a USB. Para esa parte, puenteamos las tierras de nuestra Raspberry. Aquí la tierra es este pin de acá, como lo pueden ver, el ground, pin 28, y puenteé la tierra del SCP-2102 pues a esa tierra para que quede compartida. En cuanto al RX y el TX, ¿cómo lo hice? Entonces, el RX del CP2102 va a ir al pin número 6 de la Raspberry Pi, que se llama GP4, General Purpose 4. Y la transmisión de nuestro CP2102 de nuestra tarjeta USB serial va a ir al pin que se llama, al pin 7 que se llama GP5, General Purpose 5. ¿Por qué elegí esos dos pines? Si vamos al datasheet de la Raspberry Pi Pico, nos damos cuenta de que el UART1, estoy usando el UART1 para enviar datos y recibirlos, la transmisión va a ir al General Purpose 4 y la recepción va a ir al General Purpose 5. Importante es que estén cruzados. ¿Cómo así? El TX de aquí va a ir al RX de nuestra llave, de nuestro conversor USB serial. Y el RX de aquí, este, va a ir al TX de nuestra llave serial. Por eso es que acá, si se fijan, este RX, miren que lo conecté al TX, dice ahí UART1TX. Mientras que este, que es el TX de acá, lo conecté aquí al que dice UART1RX, van cruzados. Listo, si no, no vamos a poder enviar información. Bueno, ya para la parte de los servomotores puse una fuente externa. La fuente debe ser de 5 voltios por el tema de corrientes, como les mencionaba. Si tenemos mucho más servomotores, pues va a haber un consumo mayor de corriente. Entonces eso puede de pronto dañar nuestro puerto o puede reiniciar la Raspberry Pi Pico porque no hay suficiente corriente. Entonces usé esa fuente externa como la ven ahí. El BCC, los BCCs, que es el cable rojo, los cables rojos de los servomotores van a ir conectados pues al más de esa fuente y el cable café pues van a ir conectados a la tierra de esa fuente que también es la tierra de todo. Entonces quiero decir que la tierra de la Raspberry Pi Pico con la tierra del CP2102 que es nuestro módulo de conversión USB serial y la fuente con la de los servomotores, todo es la misma tierra, está compartida. Lo que está separado son los BCCs. Los BCCs de la fuente van a ir digamos, a los motores y la alimentación, digamos, del LM35, del LM358 va a ir con este cable acá que va al pin 40 que está alimentado con el mismo voltaje del USB. Pero los dos voltajes van separados. Uno, por eso los puse en color naranja, los de la Raspberry Pi, digamos lo que suministra la Raspberry Pi, y por otro lado en color rojo los que suministra esta fuente independiente de 5 voltios. ¿Listo? En color morado puse las señales PWM de control para cada servomotor. En este caso elegí dos pines que son el GP16 y el GP17 para el PWM, para control de PWM, que es la modulación por ancho de pulso
de cada uno de nuestros servomotores. Entonces estos dos pines nos van a quedar para esa parte de control. ¿Listo? Y básicamente esa es la forma en que realicé las conexiones. Este esquema junto con los códigos que hagamos aquí, tanto para la interfaz gráfica como para la Raspberry Pi Pico, se los voy a colocar en unos enlaces en la descripción del video para que ustedes los puedan trabajar, para que los puedan descargar y los puedan trabajar de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, básicamente, como les decía, esas son las conexiones de hardware. Ahora lo que vamos a ir es a cómo hice mi código para la Raspberry Pi Pico. Entonces, vamos a esa segunda parte. Bueno, continuando con esta segunda parte, la idea es que miremos cómo hice el código en Python, usando en este caso pues MicroPython y el entorno que se llama Tony Python, ¿no? Para nuestra Raspberry Pi Pico. En primer lugar, importé las librerías necesarias. En la Raspberry Pi Pico trabajamos todo con Machine. Entonces, importé el UART, que es para transferir la información, recepción y transmisión mediante puerto serial, mediante serial. El pin, este método pin para configurar nuestros pines. Timer, porque voy a usar en mi código un temporizador que me va a permitir enviar cada cierto tiempo los valores de lectura del sensor de temperatura LM35. ADC, que es el que me va a permitir configurar el conversor análogo digital. Recuerden que el LM35 es un sensor pues análogo, entonces debo usar conversor análogo digital y time para hacer retrasos. Entonces comienzo con la parte de configuración. Para la parte de temperatura usé lo siguiente. Entonces, importante es, digamos, indicar que la Raspberry, el conversor análogo digital de la Raspberry Pi Pico es un conversor análogo digital de 16 bits, quiere decir que va en un rango entre 0 y 65.535. ¿Qué significa? Que si yo ingreso por un pin determinado que configure un pin para la conversión análogo digital un valor de 0 voltios, el conversor me va a dar 0. Y si ingreso un valor máximo de 3.3 voltios por ese pin, me va a dar 65.535 el conversor análogo digital. Entonces, entre esos rangos puede ir la conversión. Recuerden que en la Raspberry Pi Pico el valor máximo que puedo introducir o trabajar en cualquier pin son 3.3 o es 3.3 voltios. ¿Listo? Cuidado con esa parte. Entonces, ¿qué hago? Configuro primero el pin por donde voy a introducirse mi señal. En este caso la señal es la del sensor de temperatura que viene con el seguidor de voltaje que me permite eliminar el efecto de carga como les decía al inicio del video. Entonces va al pin 28. ¿Dónde está eso acá? Fíjense que la salida del operacional va al pin 28. Este es el GP28. Realmente tengan cuidado con eso. Pin 28 significa GP28, General Purpose 28. ¿Listo? Entonces aquí lo estoy configurando. Eso se lo asigno a una variable. La variable se llama ADC. En esta variable voy a trabajar todo, la lectura y la configuración. Ahora, para el UART, que es el que me va a permitir enviar los datos de manera serial, enviar y recibir, porque vamos a hacer las dos acciones. En este caso uso el UART. Ese UART donde está ya está, digamos, declarado en esta parte de acá. Entonces ya quedó declarado y voy a usar el UART1 con una velocidad de 9600 baudios y me pide los pines. Entonces TX va a estar en el GP4 y RX va a estar en el GP5. ¿Cómo hace esos pines? Pues vengo aquí a digamos, al pinout de la Raspberry Pi Pico. Fíjense que el GP4 es TX, el GP5 es RX. Cuidado, debe ir cruzado. ¿Qué significa? Que el TX de aquí debe ir al RX de mi conversor USB serial y el RX de aquí debe ir al TX del conversor USB serial. Eso lo tengo yo en esta parte. Entonces, si yo me acerco acá, fíjense que el RX de aquí va al TX de acá. Y este, que en mi caso es el TX de la tarjeta del conversor, serial USB, va aquí al que dice RX. Están cruzados. Listo, importante esa parte, si no, no van a poder enviar ni recibir datos. Bueno, una vez ya tenemos eso,
Entonces voy a usar ese timer que les mencioné. El timer me va a permitir enviar cada cierto tiempo datos por puerto serial, de manera serial. ¿Qué sucede? No puedo estar enviando datos continuamente porque colapsaría tanto la Raspberry Pi Pico como la interfaz gráfica de usuario, la GUI que vamos a armar en Visual Basic. Entonces, para que los datos se envíen con cierta regularidad y no continuamente, porque para saturar, que lo que haría es saturar, como les decía, lo envío con un cierto tiempo. ¿Listo? Eso se llama un polling. Entonces, lo que hice fue usar un timer y lo que estoy enviando es cada 1.5 segundos estoy enviando datos. Entonces, para eso, a una variable le coloco timer. Este timer ya es un método que ya lo, digamos, ya lo declaré acá arriba. Está dentro de la librería machine. Primero nos pide el periodo, cada cuánto tiempo se va a actualizar. Ah, bueno, lo voy a colocar. Significa 1500, significa 1.5 segundos. Eso está en milisegundos. El modo es la forma en que quiero que trabaje el timer. Puede ser, hay unos que son de un único disparo, o sea, pasa 1.5 segundos en este caso y funcionaría una vez. O en este caso es periódico. Periódico es que continuamente se va a estar refrescando y cada 1.5 segundos va a hacer algo. Ese timer va a generar un evento. Entonces, ¿ese evento cuál es? Ese evento lo ponemos con este callback. Entonces, cada vez que pase 1.5 segundos, voy a enviar, digamos, a invocar esta función. Esta función se llama enviar lectura, que es la que tenemos acá. Entonces, ese callback es una función que se ejecuta, en este caso, cada 1.5 segundos y que está dentro del timer. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de configurar el timer. Bien, voy al callback, que es la función que se ejecuta cada 1.5 segundos y como dijimos de manera periódica. Entonces en esa función que tenemos, primero imprimo enviando para saber que envié datos. En segundo lugar leo el conversor análogo digital. Recuerden que el conversor análogo digital es un conversor análogo digital de 16 bits. Para hacer la conversión a voltaje, entonces, bueno, primero leo el conversor con esto como les puse acá. Entonces leo el conversor y para convertirlo a voltaje, que es lo que necesitamos porque el sensor nos arroja es voltaje, lo que hacemos es esta regla de 3. Entonces al valor del conversor análogo digital lo multiplico por 3.3 dividido 65.535. Es una regla de 3, los máximos. El máximo que puedo leer en el pin es 3.3 voltios y el máximo que me retorna el conversor análogo digital es 65.535. Son los máximos. Listo. Para convertir a temperatura, importante lo que les menciono acá. Resulta que el LM35 es un sensor que máximo permite medir 150 grados centígrados y tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por grado centígrado. ¿Qué significa? Si por ejemplo la temperatura de nuestro sensor, la ambiente que nosotros tuviéramos acá, fuera una temperatura de 20 grados centígrados, entonces lo que sucedería es que la sensibilidad, que son los 10 milivoltios por los 20 grados centígrados, me da 0.2 voltios. En ese caso sería el voltaje que nos generaría el sensor a 20 grados centígrados. Este voltaje ingresa por el pin, que como les digo es el pin aquí, que se llama GP28. ¿Listo? Ahora, para hacer la transformación de temperatura, lo que hacemos es hacer esta regla de 350 grados, que es la máxima temperatura, que equivaldrían a 1.5 voltios. ¿De dónde saqué esto? 10 milivoltios por grado centígrado, que es la sensibilidad por 150 grados, me da 1.5 voltios. Estos también son los máximos. En temperatura y voltaje, a la máxima temperatura, este sería el máximo voltaje. Y lo multiplico por el voltaje, que ya tengo esta regla de 3 acá. Entonces, ¿a dónde está aquí en el código? Entonces está aquí. ¿Listo? La conversión a temperatura. Ya aquí tenemos nuestra variable en temperatura. La vamos a enviar ahora de manera serial. Entonces para eso usamos uart.write. En mi caso la variable se llama uart1 con la que configure mi uart. Entonces aquí también le voy a poner uart1. Entonces uart1.write y resulta que voy a enviar la temperatura redondeada. ¿Por qué? Porque aquí en este paso la temperatura es un flotante. Digamos 20.8542 son muchos decimales, entonces debo reducir el número de decimales porque no sería como muy bueno tener tantos, ¿listo? Entonces lo que hago para redondear es usar round, la variable, y ¿cuántos dígitos decimales? 2.
digamos 20.95, ahí son 2 dígitos decimales. Y uso str porque lo que voy a enviar a la interfaz gráfica de usuario es un string, es una cadena, digamos, de texto. Entonces por eso uso string. Lo que me detectaría al otro lado es esa cadena de texto. No el número como tal, sino la cadena de texto en la interfaz gráfica que ahorita se les voy a explicar en Visual Basic. Y le envío un salto de línea. Entonces con este salto de línea, digamos, me va a dar 20.8, salta a la línea, 20.5, salta a la línea, tal cual como, digamos, es detectado aquí la interfaz acá. ¿Listo? Bueno, ahora, ya vimos cómo, digamos, cómo trabajar acá con esta parte del sensor que es el que yo tengo aquí. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar con los dos servomotores. Recuerden que para los servomotores usé este servo pequeño y los servomotores tienen unas señales que se les deben aplicar a través de algo que se llama modulación por ancho de pulso. ¿Listo? Entonces, ese PWM, ¿cómo lo configure? Entonces voy a esa parte. Seleccioné los pines GP17 y GP16 para esa finalidad. Entonces, ¿dónde están esos dos pines? Aquí, GP17, GP16. Estos dos son los de los dos servos de la pinza, del brazo robótico, pues. Eh, entonces, aquí en esta parte configuré el servo 1 como matching.pwm y lo asigné al GP17. Y el servo 2 matching.pwm al GP16. Luego les puse una frecuencia. Entonces, ¿cómo funciona el servomotor? Recuerden estos diagramas de tiempos. Entonces, necesito una señal periódica que sea de cada 20 milisegundos. Cada 20 milisegundos debo actualizar la señal que le envío a los servomotores. Si yo aplico un ancho de pulso de 1 milisegundo, el servomotor va a 0 grados. Si aplico un ancho de pulso de 1.5 milisegundos, voy a 90. Si aplico un ancho de pulso de 2 milisegundos, voy a 180 grados. Ahora, estos valores de tiempo debemos ajustarlos a lo que nos dice Python. ¿Qué nos dice Python? Para cambiar este ancho de pulso, el ancho de pulso está relacionado con algo que se llama ciclo útil o duty cycle. Entonces, para cambiarlo a la Raspberry Pi Pico, ese ciclo útil se hace colocando un número entre 0 y 65.535. O sea, digamos que el ciclo útil tiene algo que se llama una resolución de 16 bits. ¿Qué significa? Si yo le pongo 0 a ese ciclo útil, voy a tener 0%. 0% es que la señal siempre está en 0. Y 65.535 sería el 100% que la señal siempre está en 1. Entonces, entre estos dos rangos, entre 0 y 100%, está jugando mi ciclo útil. El ciclo útil es la relación que hay entre el tiempo en 1 que dura la señal. El tiempo en 1 está acá, digamos. En este caso, el tiempo que dura en 1 la señal es 1 milisegundo. Aquí 1,5 y acá 2 milisegundos. Con relación al periodo total. El periodo total de la señal es de 20 milisegundos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo adecuamos estos tiempos para que funcionen en Python tomando en cuenta esta resolución? Entonces, lo que hago es, supongamos que mi servomotor va a 0 grados. 0 grados en algunos servomotores es 0.5 milisegundos. Entonces, en mi caso me funciona bien con 0.5 milisegundos. Entonces, 0.5 milisegundos, que es el tiempo que dura en una la señal, o aquí este sería el de 0.5, dividido 20 milisegundos, que es el periodo, todo esto por 65.535, que es el valor máximo del duty, pero en la Raspberry, ¿no? El equivalente en la Raspberry. Eso me da 1638, o sea que si quiero que el servo vaya a 0 grados, debo poner en la Raspberry 1638 en el ciclo útil. Lo mismo, si quiero que vaya a 180 grados, en este caso 180 grados es 2 milisegundos, 2 milisegundos sobre 20 por 65.535 me hace 1554. Este sería el valor equivalente que voy a poner en la Raspberry Pi Pico para que el motor vaya a 180 grados. Dijimos que el periodo era de 20 milisegundos. 20 milisegundos equivale a una frecuencia de 50 Hz. Listo, la señal tiene una frecuencia de 50 Hz, esta señal cuadrada, para los servomotores, la señal de control. Listo, estos valores, ¿dónde los pongo? Entonces, ¿qué hice acá? Lo primero fue asignarle la frecuencia, entonces servo1.frec 50, esta es la frecuencia de 50 Hz para mis servomotores, ¿listo?
Y ahora hice un bucle infinito. ¿Qué sucede? Por un lado va mi timer enviando datos aquí de manera serial. Esto es independiente. Digamos, es como concurrente, funciona de manera independiente. Entonces, por un lado me va a enviar datos allá a la interfaz gráfica de usuario desde del sensor de temperatura y por otro lado voy a estar esperando datos de la interfaz gráfica para mover los servomotores. Son dos funciones que digamos, son separadas. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? La idea es que no se nos mezcle las funciones, porque si no va a pasar algo que es un bloqueo en el programa. Lo que sucedería a veces es que si no ejecuto uno, no se hace la otra acción. Entonces, si digamos primero no envío valores, no puedo leer o viceversa. Lo que no queremos en este código es justamente eso. Queremos es que digamos, los eventos pasen por separado, tanto el de escritura de datos como el de lectura de datos, que funcionen separados. Para hacer eso, por eso usé por un lado el timer y por este otro lado tengo el bucle infinito. En este bucle infinito vamos a esperar los datos que nos envían desde la interfaz de usuario. Resulta que para mover voy a darle otra vez aquí play, resulta que para mover aquí el, el motor, los servomotores, pongámoslo acá, aquí yo le digo, digamos, abrir o le digo cerrar. Cada vez que yo le presione un botón voy a estar enviando un comando desde la interfaz. Lo que haría la Raspberry Pi Pico es detectar ese comando y ejecutar el movimiento. Entonces, ¿cómo hago eso? Si hay datos en el puerto serial, quiere decir que yo le envío un comando desde la interfaz. Si pasa eso, eso lo hago con uar1.ini, imprimo detectado. Fíjense acá que si yo le doy, por ejemplo, derecha, aquí me dijo detectado, ¿sí? Me detectó el comando. Luego leo el valor la variable que me enviaron o el valor que me enviaron desde la interfaz gráfica de usuario. La transformo a string porque normalmente aquí es como un byte. La transformo a string usando la decodificación UT8. UTF-8 es una forma de representación de datos. Y imprimo ese valor acá. Listo, lo imprimo en consola. Entonces, si yo acá le digo abrir, fíjense que acá dice detectado y el comando que envía desde la interfaz es la letra A, dice acá, este. Y el comando equivale a abrir pinza. Entonces aquí fíjense que me detectó la A y dijo abrir pinza. Para abrir pinza debo enviarle un valor de ciclo útil. Listo, que eso funciona como se los explica acá. Para abrir pinza o cerrar pinza, en mi caso, para abrir pinza es equivalente a 1638, que es cuando el motor va a 0 grados, el servomotor. Entonces fíjense que acá le puse 1638. ¿Cómo cambia el ciclo útil cuando estamos trabajando con servomotores? Uso servo1, que en este caso es esta variable, esta de aquí, y que es la de la pinza, y le coloco punto duty16, con este cambio el ciclo útil y le pongo el valor, en este caso sería 1638, ¿listo? Ahora, si quiero cerrar, entonces acá fíjense que dice cerrar, el comando es C, cerrar pinza es 65535, la pinza aquí está cerrada, vamos a mover un poquito por acá, entonces aquí está la pinza cerrada, ¿listo? Entonces con esos dos tengo los comandos abrir y cerrar. Listo. Puede ser que estos valores cambien de acuerdo al servomotor que tengan, pero los pueden calcular como lo hicimos acá. Ahora lo mismo pasa si yo quiero ir a la derecha o ir a la izquierda. Haría lo mismo. Espero el comando de o espero el comando ahí de la interfaz gráfica y si si ese comando es detectado, pues ejecuta una acción. Entonces, por ejemplo, derecha, bueno, le voy a dar izquierda, derecha. ¿Listo? Y funcionaría así entonces de acuerdo al comando que me envíe la interfaz gráfica. Entonces básicamente este es el código de trabajo. El código está también disponible en los links de la descripción del video para que lo editen y trabajen de acuerdo a sus requerimientos. Y ahora en la última parte del video vamos a ir a la explicación de cómo hice la interfaz usando acá Visual Basic. ¿Listo? La interfaz se hizo en ese lenguaje, entonces vamos a ir a esa parte. Les voy a explicar pues los diferentes componentes de la interfaz. Entonces vamos a esa parte. Bueno, entrando a esta última parte, aquí les voy a explicar cómo hice la interfaz gráfica en Visual.net, Visual Basic, ¿no? .net. Entonces,
Para la interfaz lo que hice fue, bueno, crear un nuevo proyecto, entonces acá le dan nuevo, crear un nuevo proyecto, un nuevo proyecto de Windows Forms, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es incluir cada uno de estos elementos. Entonces voy a pausar acá. Los elementos pues los encuentran aquí en cuadro de herramientas. En cuadro de herramientas, si quieren los botones, pues los botones aquí está button y lo que hacen es arrastrar y ubicar los botones donde quieren. ¿Listo? Sería como la idea. Esta parte de aquí, esperen lo borro. Para la gráfica, para esta parte de la gráfica, venimos a cuadro de herramientas, no está aquí. Vamos a venir al que dice datos y vamos a colocar el que dice chart. Entonces lo arrastramos y lo pegamos en nuestra consola. Ahí está. Importante que cuando estemos acá, vamos a ir al que dice acá, hay una parte acá, cuando le damos clic encima, va a pasarse aquí a propiedades y donde dice propiedades, vamos al que dice acá series. Vamos a ir al que dice series, series, aquí, le damos clic y ahí vamos a ir al que dice acá chart type. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de gráficos, hay de barras, hay circulares y el que vamos a seleccionar es el que dice spline. Listo, hay line y spline. Spline, digamos, nos muestra los datos mejor. Entonces seleccionamos el que dice spline, listo. Y pues ahí le damos aceptar. Entonces vamos ubicando los botones. Las etiquetas, estas se llaman etiquetas. Las etiquetas las buscan otra vez en todo Windows Forms. Esos son labels. Entonces aquí le colocan labels y las arrastran. Esos son como las partes de los textos. Entonces ahí ustedes vienen acá, le dan clic y donde dice texto, pues le cambian el valor y listo. Em, Ahora voy a los eventos. ¿Listo? A los eventos. Bueno, esta parte del combo box. El combo box vienen aquí. ¿Dónde está esa parte del combo box? Mírenlo acá, cogen y lo arrastran. ¿Listo? Y así van montando gráficamente pues su interfaz, dependiendo de los componentes. Igual la interfaz también les voy a dejar el código en Visual Basic QC, pero pues lo importante es construir el código, la interfaz, ¿listo? Y con ese código guiarse. Ahora, para cada uno de estos botones que está acá, tengo unos eventos. Entonces comienzo con el de actualizar. Resulta que este de aquí donde dice puertos disponibles serie, en este combo box voy a mostrar todos los puertos de serie que tengo disponibles. ¿Por qué? Porque aquí mi tarjeta, mi conversor USB serial, pues va a tener, digamos, un puerto asignado, un COM5, COM4. Entonces aquí lo voy a poder leer en la interfaz. ¿Listo? Vamos a tener un conectar para conectarse a ese puerto y un desconectar. También voy a tener un actualizar si conecté de pronto el dispositivo y quiero actualizar los puertos I, entonces me los actualiza. Eso por un lado. Por otro lado voy a tener abrir, cerrar, derecha, izquierda, que es para enviar cada uno de los comandos. ¿Listo? Entonces comienzo con el de actualizar. Voy a darle doble clic al botón actualizar y cuando le doy doble clic al botón actualizar, fíjense acá lo voy a poner doble clic. Yo creo una función que se llama obtener puertos. ¿Qué tenemos en obtener puertos? Entonces en obtener puertos voy a borrar el combo box, le borro todos los ítems, que es donde me muestra los disponibles, los puertos COM disponibles, y leo los puertos COM que están en mi sistema, en mi computador. Para eso uso algo que se llama mycomputer.ports.serialportsNames. Entonces con este estoy leyendo los puertos disponibles. Para agregárselos al combo box, que es donde los voy a mostrar, coloco combo box 1. El combo box 1 es este, fíjense acá, que aquí lo tengo combo box 1. Entonces combo box 1.items.add y me va a agregar los puertos que leyó el sistema. ¿Listo? Los COM que tengo disponibles. Entonces así leo los COM. Ahora, para conectarme le doy doble clic aquí para ese evento. ¿Y qué tengo ahí? Tengo todo este bloque. Entonces comienzo. Serial por 1.portName. Entonces, para agregar un puerto serial a mi interfaz, vengo donde dice cuadro de herramientas y no, aquí no está, ese creo que está más abajo.
Componentes. Vamos a componentes y acá hay uno que se llama Serial Port. Lo arrastramos a la interfaz gráfica, al form, y ya queda listo. En mi caso, ese serial port que arrastre se llama serial por 1. Entonces serial por 1.porName y le asigno el valor que estoy leyendo del combo box. En el combo box yo voy a poder seleccionar, si yo le coloco acá inicio, fijémonos aquí que en el combo box yo voy a poder seleccionar un combo. Ese combo es el que, digamos, tomo, digamos en caso del COM5, este COM5 lo tomo y voy a abrir el puerto serial 5 con esta opción. ¿Listo? Entonces, serial 1 puerto por name, lo que hago es asignarle ese COM5 a través de la lectura del que seleccioné en el combo box. Luego le asigno la velocidad de 9600 baud. 9600 es la misma velocidad que yo tengo en Python. Entonces esa fue la misma que puse acá, tienen que ser las dos iguales. Y si el puerto está abierto, quiere decir que no puedo usar el mismo puerto. Entonces lo que voy a decir es lanzar un mensaje que me diga vuelva a intente o cierra el puerto porque está abierto y vuelva a intentarlo. Si no hay problema con eso, entonces abrimos el puerto que seleccioné con el combo box, lanzo un mensaje que va a decir conectado y muy similar a lo que dice en Python, lo voy a hacer en Visual Basic. Voy a usar un timer. ¿Listo? En este caso, este timer me va a actualizar la gráfica, el chart que yo tengo acá, me va a actualizar esta gráfica aquí. La idea también es no ir actualizando a toda hora los datos porque también voy a colapsar la GUI, la voy a bloquear, sino cada cierto tiempo voy a actualizar los datos en el gráfico. Entonces para eso uso este timer 1, ¿listo? Entonces le declaro un intervalo, en este caso el intervalo también está en milisegundos, usé timer 1, ¿listo? ¿Dónde colocan los timers? Esos timers aquí están en herramientas, bueno, vuelvo acá, está en cuadro de herramientas y fíjense que también en componentes, voy a seleccionar este componentes, también aquí está el timer, aquí está, entonces lo arrastran a su interfaz de usuario. Y luego agrego un evento. Cada vez que el tiempo de un segundo pase, lo que va a pasar es que va a saltar a este evento. Entonces, ¿cuál es el evento? Timer1.tick permite decir que es cuando se superó, cuando se pasó un segundo. Si eso pasó, voy a saltar a esta función que se llama actualizar gráfica. Ahí voy a actualizar la gráfica y voy a mostrar los datos que estoy leyendo de temperatura. Luego de eso le digo timer1.start. Quiere decir que arranque el timer a actualizar. ¿Listo? Y ya, esa es la parte de ahí. Si digamos hay problema con abrir el puerto, lo que nos va a decir es puerto inexistente, chequea el puerto de comunicación. Entonces es como un mensaje, eso lo hacemos con el messagebox.show. Ahora, para actualizar la gráfica hago esto. Si el puerto serial está abierto, sé que lo hice acá y acá debe estar abierto, pero digamos, soy redundante en la interfaz en comprobar que el puerto esté disponible, habilitado. ¿Listo? Si hay datos disponibles en el puerto serial, eso lo hago con serial por 1.bytes to read. Si hay bytes para leer, datos para leer, entonces lo que hago es leer los datos que me está enviando. En mi caso, pues con esto está enviándome la Raspberry Pi Pico, me las está enviando por el UAR1. Aquí los estoy leyendo, entonces uso este que es readline. Luego a la etiqueta 2, el label 2 en mi caso es este temperatura. Aquí me va a mostrar el valor de temperatura. Entonces en ese caso lo que yo hago es al label2.text, que es para cambiar texto, le digo valor leído y me va a mostrar el valor que está leyendo, que en este caso se llama lectura serial. Y aquí cambio el dato de la gráfica. Entonces, primero declaro una variable porque para actualizar la gráfica acá necesita una muestra. Fíjense que dice 1, 2, 3, 4. Cada valor graficado es una muestra. Debo ir incrementando ese valor para la muestra. O si no, pues no va a actualizar bien la gráfica. Entonces esa variable i es el que me permite actualizar esa muestra. La muestra 1, la muestra 2, 5, 10, etc. Y para actualizar uso char1.series lectura, que es la variable que estoy trabajando. Lectura es la variable que está acá, la que estoy mostrando. .points.addxy y toString, este es x. X en mi caso es el valor de la muestra, la 1, la 2, la 3, la 4. Y y
En mi caso sería lo que estoy leyendo del puerto serial. Siempre necesitamos una coordenada, ¿sí? La coordenada sería X y Y. Entonces necesitamos en X el valor de la muestra y en Y el valor que quiero mostrar. En este caso el valor que quiero mostrar es la lectura serial. Listo, lo que estoy leyendo del puerto serial. Que en mi caso viene de allá el sensor de temperatura. Listo. Eso sería entonces de esa manera. ¿Dónde está este que dice lectura? Entonces venimos otra vez a series. Creo que está por acá. Y en series, fíjense que acá dice donde dice datos. Aquí hay una parte que dice, espérenme un segundo que se me pasó. Mm, ¿Dónde está? Hay uno que dice acá lectura. Espérenme un segundito, la busco. Aquí en datos. En datos vamos al que dice name y acá le ponemos un nombre. Ese nombre en mi caso se llama lectura, le pueden poner temperatura, lo que ustedes quieran, pegado, eso sí. Lo ponen acá. Ese mismo nombre que ustedes ponen acá es el que ustedes ponen aquí. ¿Listo? Ese sería como el que ustedes ponen en esta parte. Entonces, como les decía, ese valor es el que está acá. Es el nombre como de la variable que estoy graficando aquí en el chart, en el plot. Entonces, fíjense que esta lectura es la misma variable que yo tengo acá cuando vengo a gráfico, vengo a series y vengo a esta parte que dice datos. Mírenlo acá. Listo. Name, lectura. Esa es la variable que voy a graficar. Listo. Ya lo otro, voy aquí donde dice, bueno, conectar, voy al que dice ahora desconectar. En desconectar lo que hacemos es, si el puerto serial está abierto, lo que voy a hacer es serial por 1.close. Con esto cierro y detengo el timer. Recuerden que el timer funciona asincrónicamente. Él funciona por un lado, si lo quieren ver así, espera un segundo y una vez espere el un segundo, lo que va a hacer es actualizar la gráfica. Funciona independiente de esta parte de lectura. Son dos acciones separadas. Entonces debo de tener también el timer y lanzo un mensaje que diga desconectado. Ahora, en los comandos para mover los servomotores, voy al de abrir. Entonces, para abrir la pinza, lo que estoy enviando es una A. Entonces, para escribir en el puerto serial desde la consola, usamos serial por 1.write y le envío la A. Aquí lo voy a detectar, fíjense acá, con el que dice UART1read. Entonces, aquí está la A. Y si está la A, pues abro la pinza. Y así con todos los demás comandos. Entonces aquí está derecha, envío la D, cerrar, envío la C, izquierda, envío la I. Así dice, digamos, la interfaz. Entonces, como ven, es una interfaz corta, sencilla que pueden emplear para lo que ustedes quieran. Y pues ya la parte de comprobación ya la vemos. Voy a darle otra vez aquí iniciar. Voy a darle aquí esta parte. Esperemos un momento. Eh, Bueno, aquí le doy el COM5. ¿Cómo sé que es el COM5? Pues vengo a administrador de dispositivos. En administrador de dispositivos vengo al que dice COM-LPT y en mi caso es este. Por eso sé que es el COM5. Este es el conversor que yo tengo aquí en esta parte. ¿Listo? Eh, entonces le doy COM5 y le digo conectar. Aquí me dice el mensaje que les decía, conectado y comienzo a enviar datos. Aquí es importante que ustedes le den run en el Tony Python para que envíe datos, o si no, pues no lo va a hacer. Entonces, aquí está la temperatura graficada. Si yo, digamos, toco el sensor, que es lo que voy a hacer aquí, fíjense que ahí va a ir elevándose un poco. ¿Listo? Va a estar así. Ahí más o menos. Orden. Y pues aquí vamos a poder ver esa evolución de temperatura. Listo. Ahora, para los comandos, entonces recuerden que aquí está abrir. Aquí ya habíamos dicho que me la detecta. Está cerrar, ya lo tenemos ahí. Está izquierda, bueno, derecha e izquierda. ¿Listo? Que serían como los comandos que empleamos. Y bien, esa básicamente es la interfaz. Espero que les haya servido. Es una explicación eh, digamos, es rápida de cómo se hace la interfaz. Están los tres momentos, el hardware, está la parte del código en Python y por último esta parte del código en Visual Basic
que espero que les sirva. En la descripción del video están los links para que ustedes puedan descargar los códigos y trabajar. Y bueno, si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, me ayudan mucho. Y cualquier duda, pues me pueden escribir también en los comentarios del video. Entonces estamos hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias.